Paulino, este grupo llámase Xeitu. Sí. Queremos celebrar con vosotros la Asturanía, el Día de la Santina. Muy bien. ¿Cómo entamaste todo esto, hermano? Y es un máquina. Bueno, estoy traballando en ello todavía. Pues Xeitu entamó en el 2004 y Xeitu fue la escisión de otro grupo, el grupo de San Esteban de les Cruces, que allí fue donde también yo a bichar, con 15 años y nada, se separó un poquillín del otro grupo y llamaronme para dar clase, para dirigir aquello un poquillín. Y nada, empezamos, pues si seríamos 10 y ahora pues somos unos 30 y pico, con una escuela enorme y la verdad que nos va muy bien, seguimos trabajando, hay que luchar mucho y hay que investigar mucho, hay que, bueno, trabajar mucho en definitiva. Sí. Investigar y trabajar, ¿te gusta? Sí, a mí me gusta dirigir, coordinar, enseñar también. Buscar los detalles, todo lo que... Sí, la verdad que soy bastante pejilguero para eso, ¿eh? Tengo así defecto, pero bueno, al final salen las cosas bien y bueno, presta ver el resultado pues en actuaciones que hicimos, o en festivales o en un escenario y al final, bueno, pues se ve la recompensa. Ya de guaje ya me acuerdo que yo era me crié en Ventanilles, en el barrio de Ventanilles, y me acuerdo, tengo recuerdos de estar en el patio cantando canción asturiana, pero yo tenía una tía, mi tía Lola. Tengo una tía que cantaba canción, me enseñó alguna canción, y estar en el patio de casa cantando. Y mi hermana desde la ventana riñéndome, calla, no hagas el tonto y tal. Tiene refuerzos importantísimos. Buah, tengo la crema de la crema. Incluido tú. Bueno, no, yo no. Tengo a gente que canta y que baila muy bien. Tengo y tenemos, porque estoy en un grupo y lo importante es que estamos muy unidos y al final hay una gran familia. Y tengo la suerte de contar con nietes de informantes como pues, Elena, la nieta Concha, la nietísima, la llamamos la nietísima. Aunque suena más otra cosa, pero bueno, sabes que Concha fue de los mejores informantes de Pandero Cuadrado, una gran voz, una gran tocadora. Y nada, hicimos migues con Concha y a raíz de Concha pues tenemos aquí a Elena. ¿Cómo te ficharon, Elena? Yo quería que me ficharan. Y a través de mi abuela fue, a través de ambas, se lo dijo ella en la ascensión que vino a hacer con ellos. Y le dijo, yo tengo una nieta y quiere bailar y quiere cantar. Y así fue. Como los deportistas son los cantantes, ser la nieta de Concha lleva una responsabilidad añadida. Bueno, para mí sí. Y un orgullo también. Para mí llévala así, sobre todo el orgullo de eso, de ser la nieta de ella. Para mí pues no puedo igualarla porque no es posible, pero bueno. Bueno, al final los genes están. Que no se pierda lo que ella cantó y lo que ella transmitió a todo lo que fue por casa, que eso es lo más importante. Mi abuela siempre era ganadera. Y bueno, allí tan pronto estaba con las vacas como en la huerta, como en el prau con la hierba y siempre, en mi casa siempre venía gente y tengo el recuerdo ese de pequeña, de casi todos los fines de semana o llegar del colegio y encontrarme a gente allí con una grabadora, preguntando, grabando, incluso gente del extranjero y de tener que decirles, esperáis que está en la huerta o está con las vacas. Esperáis un momento que venga, ¿no? Tenéis disco Un Alorno a punto de salir. Está a puntito de salir y nada, estamos ahí, 15 temas que grabamos muy representativos de Xeitu, que nos marcaron mucho a través de informantes o bueno, por diversos motivos, pues grabamos 15 temas por 15 años y nada, está ya a punto de salir. Pues yo tengo la gran suerte de hacer de la mi pasión la mi profesión. Y la verdad que estoy encantadísimo. El poder divulgar, el poder enseñar o transmitir lo que yo aprendí, para mí es un lujo. Y luego que toda esa gente cante, baile lo que yo os enseñé o lo que ellos van aprendiendo, pues eso, y es importantísimo para mí y para Asturias. Hoy que ya es el Día de Asturias es importantísimo divulgar la tradición en cualquier ámbito, en todos los medios.